en el capítulo 8. Vamos a estar allí estudiando el tema de hoy, Mateo 8, versículos del 1 al 4. Es una historia que a mí me gusta mucho, una historia que ustedes conocen, tan conocida como todas las historias de la Biblia, sobre todo aquellas historias que tienen que ver con los milagros que el Señor Jesucristo hizo, pero que es una historia que no deja de impresionarme, por lo menos a mí cada vez que la leo, porque tiene cosas que me hablan mucho del amor de Dios y de cuál es el plan de Dios para mi vida y de lo que Dios puede hacer por todo aquel que se acerca a Él. La historia comienza diciendo que cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. Y cuando está refiriéndose aquí que Jesús descendió del monte, se está refiriendo a aquel monte donde Él había estado dando su famoso sermón del monte, ¿verdad? Cristo había tomado un tiempo para explicar algunos principios importantes del reino de Dios y que todos aquellos que queríamos ser ciudadanos de este reino y que queríamos disfrutar de la gracia de este reino, principios que debíamos tener presentes, ¿verdad? Principios que tenían que ver con el amor, con el servicio, con la actitud de aceptar nuestra condición, con la oración, diferentes principios donde estaban las bienaventuranzas y la importancia de buscar a Dios por sobre todas las cosas, diferentes principios que el Señor fue enseñando. Y aunque la historia dice que después que Él bajó del monte mucha gente le seguía, lo cierto es que a Jesucristo le seguía mucha gente desde el principio de su ministerio, ¿verdad? Siempre que la gente escuchaba que Jesús estaba en algún lugar, la gente corría donde estaba Jesús. Tenemos relatos bíblicos en los que el Señor Jesucristo quería pasar tiempo solo con sus discípulos y les decía, vayan al otro lado de la orilla, que allá yo me voy a encontrar con ustedes. Y dice que hubo una ocasión cuando Él estaba cruzando, que llegó al otro lado, ya la multitud que había oído que Jesús estaba, ¿qué? Y llegaron primero que Él. Porque la gente quería estar donde estaba Jesús. Por eso ese hermoso canto de que el mejor lugar del mundo es ¿dónde? A los pies del Salvador. Eso es una verdad, hermanos, innegable. No hay lugar mejor en el mundo que estar a los pies de Jesús. ¿Puede decirnos el número? Alabado sea Dios. Mire, hermanos, $397. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Alabado sea Dios. Yo sé que Él va a estar muy feliz. Esto le va a ayudar a Él muchísimo, hermanos. De verdad, muchísimo le va a ayudar esto a mi hermano Etienne. Gracias. De todo corazón les agradezco, hermano. En cuanto termine el culto lo estoy llamando porque esta mañana él me volvió a llamar. Estaba desesperado. Gracias, hermanos, de verdad. Gracias. Entonces les decía que no hay mejor lugar donde estar que no sea a los pies de Jesús. Y eso nosotros lo hemos comprendido, ¿verdad? Aunque a veces nos alejamos un poquito de esos sagrados pies, pero nosotros hemos comprendido que no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Por eso es que hoy hemos decidido venir a este lugar, aunque quizás no sea el más lujoso de todos, quizás no sea el lugar donde las personas más encumbradas de este mundo van a estar, pero nosotros hemos escogido estar aquí. Y fíjese que no tiene que ser ni siquiera en un templo o en un lugar como este, pero he conocido personas que se reúnen debajo de una mata de mango. He conocido personas que se reúnen debajo del sol, pero sienten que allí están ¿dónde? A los pies de Jesús. Y sienten que ese es el mejor lugar del mundo. Y las personas querían estar donde Jesús estuviera porque amaban sus enseñanzas, amaban su carisma, amaban esa mirada tierna del Señor Jesucristo, su voz melodiosa que les enseñaba cómo conducirse en esta vida y cómo prepararse para ser un ciudadano del reino. La historia dice que
mucha gente le seguía, y en eso vino un leproso que se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Saben? Cuando nosotros leemos el relato que está aquí en Mateo, parece que esta historia del leproso ocurrió inmediatamente que Jesús terminó de predicar su sermón del monte. Pero si nosotros leemos en Lucas y leemos en Marcos, nos vamos a dar cuenta de que realmente no fue después del sermón del monte que ocurrió esta historia, sino que ocurrió antes del sermón del monte. Y algunas personas a veces quieren hacernos creer que en la Biblia hay contradicciones y que hay luchas y que unos dicen una cosa y otros dicen otra. En la Biblia no hay errores. A veces es cuestión de los escritores que ellos escriben las historias de acuerdo a lo que ellos quieren presentar en el momento. Por ejemplo, Lucas nos dice, Lucas y Marcos son libros que son un poco más cronológicos. Ellos tratan de contar la historia de Jesucristo más cronológicamente. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 1 de Lucas, nosotros vamos a ver que cuando Lucas le está explicando a Teófilo la razón por la que él escribe el libro, por ejemplo, Lucas lo explica. Lucas 1, vamos a leer acá, dice él, en la introducción de su libro: excelentísimo Teófilo, muchos han procurado contar en orden los hechos ciertos cumplidos entre nosotros, tal como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo en orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, él está diciendo que él está escribiendo este libro porque él quiere, después de haber hecho una profunda investigación de cómo fueron los hechos relacionados a Jesucristo, él quiere contarlo de manera cronológica, porque a veces nosotros contamos algo, pero no necesariamente lo contamos de manera cronológica. A veces contamos primero lo que más nos interesa, aunque haya sido el final. Y así contamos. O contamos lo que vemos. Lo que más nos llama la atención, lo que fue más notorio para nosotros, de lo que nos acordamos también en el momento, porque a veces hay cosas que se nos escapan, y así. Y Mateo cuenta un poco, el libro de Mateo es más temático. Mateo trata más de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y note que en este capítulo 8 de Mateo, por ejemplo, él no solamente nos habla de la sanidad de este leproso, del milagro con relación a este leproso, sino que nos habla también de otros milagros que Jesucristo hizo, como por ejemplo que sana al siervo del centurión. También nos dice en el versículo 14 que sanó allí a la suegra de Pedro. Nos habla también del poder de Jesús cuando calma la tempestad. Nos habla de cómo Jesús libera a aquel hombre gadareno de los demonios que le azotaban, y así, o sea, nos habla de cómo Jesús tuvo el poder para enviar los cerdos, los demonios a los cerdos. O sea, no nos está contando una historia cronológica, nos está hablando de varios milagros que el Señor Jesucristo realizó. Pero lo cierto es que, de acuerdo a lo que nos enseña el comentario bíblico adventista, pues esta es una historia que ocurrió antes del Sermón del Monte y no después del Sermón del Monte, como pudiéramos entender cuando leemos esto que dice: cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ser un leproso en los días de Jesús era muy diferente a ser un leproso hoy. La lepra es una enfermedad que todavía sigue siendo una enfermedad, vamos a decir, grave, pero no es como en los días de Jesús. Probablemente lo peor que tiene la lepra, aparte de que te hace deshacerte en vida, es como que te disuelve la piel, la carne. Es una enfermedad muy molesta que no solamente se concentra en una parte del cuerpo, sino que es capaz de abarcar el cuerpo completo. En nuestros días, una persona leprosa no padece prácticamente en nada lo que padecía una persona leprosa en los días de Jesús. Porque
Un leproso de hoy, en cuanto se le empieza a tratar su enfermedad, una de las cosas más peligrosas que tiene la lepra es su alto poder de contagiar, pues es una de las primeras cosas que se elimina. O sea, una persona leprosa hoy, cuando empieza a recibir tratamiento médico, ese poder contagioso de la enfermedad se detiene. Pero en los días de Jesucristo no era así. Y la solución para evitar que toda una población quedara infestada por la lepra era ¿qué? Sacar a la persona de la comunidad. Pero esta persona, aunque tenía un problema físico, de salud serio, grave, incurable, porque no tenía cura la lepra en los días de Jesús, además tenía un problema emocional serio, cosa que atentaba también contra su salud. Porque si cuando el enfermo tiene una actitud emocional positiva, pues tiene más tendencia a recuperarse. Pero si encima de eso tiene problemas emocionales, primero lo separaban de su familia. Segundo, sus amigos, su sociedad. Y además venía un problema espiritual. Tampoco podía ir a la iglesia. No podía participar de las bendiciones del culto, porque era una persona que estaba siendo considerada como una persona ritualmente ¿qué? Impura, inmunda, sucia. Tenía que alejarse de todo. Y encima de eso era señalada como una persona que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Porque se consideraba que la lepra era una enfermedad que venía directamente como castigo de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos del ciego? Preguntaron, ¿quién pecó? ¿Su mamá o su papá? En este caso no, en este caso todo el mundo decía, no, cuando él está pasando por eso es porque algún pecado cometió. Y lo consideraban, algunas personas llamaban a la lepra el azote, o algunos le llamaban el dedo de Dios. O sea, era como que Dios te está señalando, como que tú eres un pecador. Y eso hacía que estas personas se sintieran eliminadas, ¿verdad? Marginadas completamente, tanto de sus familias, de la sociedad, como de la religión. Eran personas que estaban muertos en vida. Porque a pesar de que se iban pudriendo mientras estaban vivos, también los familiares ya lo tenían que dar por muerto. Los amigos lo tenían que dar por muerto. La iglesia, si tenía algún libro, pues ya, vamos a darle baja, vamos a borrarlo, pastor, ¿verdad? Ya este hermano está muerto. ¿Para qué lo vamos a tener en los libros? Así que imagínense la condición desesperante de estas personas. Muchos vivían en cavernas, aislados, no podían entrar a las ciudades, a veces tenían que esperar en la orilla de los caminos y ponerse de lejos, o había ciertos lugares donde la gente dejaban ciertas ofrendas para alimentar a los leprosos y allí iban ellos. Y si se iban a acercar a algún lugar donde habían seres humanos, tenían que ir anunciándose. Inmundos. Tenían que ir diciendo, para anunciar con tiempo qué tipo de persona era la que se estaba acercando. Y la gente, yo me imagino el horror de la gente cuando escuchaban que un leproso estaba llegando y escuchaban esa voz detrás de ellos que decía, inmundo. Yo me imagino que la gente corría. ¿Saben? Ellos estaban oyendo también de los milagros de Jesús. Ya estaban conociendo las historias de Cristo. El mensaje de que había uno que decía ser el Hijo de Dios, que estaba haciendo cosas asombrosas, estaba llegando también a estas comunidades. Pero a diferencia de los ciegos, los mancos, los cojos y los sordos, ellos tenían que aunque los ciegos, los cojos, los mancos, los sordos y los endemoniados podían llegar hasta donde estaba Jesús para pedirle un acto de misericordia, los leprosos estaban que no podían hacerlo. Y tampoco la gente les iba a permitir que llegara. Así que los leprosos parece que al principio no estaban muy dispuestos a llegar a donde Jesús. Además, la lepra era, según se creía, el castigo directo de Dios. Se acordaban de María, ¿verdad? La hermana de Moisés.
cuando fue castigada con lepra. Se acordaban de Giesi, el siervo de Eliseo, cuando fue castigado con lepra, él y toda su familia. Se acordaban del rey Usías, cuando fue al templo y hizo lo que no debía haber hecho y fue castigado con lepra. Así que el pensamiento popular es que ese es el castigo de Dios. Y parece que los leprosos no se animaban mucho llegar a donde estaba Jesús para pedirle auxilio. Pero este leproso empezó a oír las historias de Jesús y en su corazón empezó a nacer la fe. Y yo me imagino que él, y quizás algunos otros también, estaba pensando, ¿cómo hago para poder llegar a donde está Jesús y disfrutar de su favor? Y yo me imagino la montaña de dificultades que se levantaba. No puedes entrar a la ciudad, probablemente te maten antes de que entres a la ciudad. Si te tratas de acercar a un grupo, probablemente te maten. Y diferentes. ¿Cómo va a reaccionar Jesús cuando me vea? Probablemente haga como los escribas y los fariseos. Yo me imagino, un leproso se acercaba a un sacerdote, el sacerdote tenía la obligación de decidir si tenía lepra o no, pero yo me imagino que después que el sacerdote decía tiene lepra, no quería ni verlo. Así que este hombre tenía seguramente una montaña de dificultades en su cabeza. Pero mientras más él pensaba en esa montaña de dificultades y más escuchaba de las historias acerca de Jesús, más se convencía de que la solución a su problema era ¿quién? Cristo. Y parece que la fe fue creciendo tanto en él. Parece que la fe fue haciéndose tan potente en este hombre que a pesar de toda esa montaña de dificultades, él tomó la decisión de que le cueste lo que le cueste, él iba a llegar hasta donde estaba Jesucristo y le iba a pedir por un acto de misericordia. Saben, a veces nosotros, cuando empezamos a pensar en lo que puede costar servir a Cristo, nos detenemos. Incluso nosotros que ya le hemos aceptado. No estoy hablando de los que no le han aceptado todavía. Ellos tienen sus luchas. Pero a veces nosotros que ya hemos aceptado a Jesucristo, que ya llevamos su nombre, que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la iglesia y esperamos que también en el libro de la vida. A veces cuando tenemos que tomar la decisión de ir sinceramente al Señor Jesucristo, de ir a Él confiadamente, nos damos cuenta que todavía hay un precio que tenemos que pagar. Y a veces ahí nos detenemos, porque empezamos a pensar si el costo justifica lo que vamos a hacer. Y a veces ese precio, ¿saben cuál es? La humildad. Qué difícil es ser humildes. Ahorita hablamos de eso en la lección de escuela sabática. Qué difícil es ser humildes. Porque la humildad es algo que, aunque es difícil conseguirla, pero es algo también que se pierde así. ¿Verdad? Porque usted hace algo y dice, bueno, con la humildad que me caracteriza, yo. Y ahí mismo perdió la humildad. ¿Saben? Hay una historia de dos filósofos, dice que siempre estaban discutiendo. ¿Sabe que hubo una época que en Grecia esto de ser un orador era algo muy popular y las personas ganaban renombre como si fuera un cantante hoy? Que usted canta 3 o 4 canciones y ya se hace famoso y donde quiera lo reciben y sale. Pues en estos días era muy popular ser un orador y pararse y hablar. Y habían dos que ahora no recuerdo sus nombres, pero dicen que esos dos siempre se estaban compitiendo. Además de que cuando usted era un buen orador, usted se conseguía fácilmente que algunos ricos lo mantuvieran de todo. Y así que mucha gente luchaba por ser orador. Y habían dos que siempre estaban compitiendo por ser los más populares dentro de aquella ciudad. Y uno de ellos decidió darle una lección de humildad al otro. Así que dicen que hubo unos días que decidió salir vestido con harapos.
Y el hombre se vestía donde quiera que iba, ya no con sus ropas elegantes que le pagaban los ricos, sino que ahora salía con unas ropas harapientas llenas de huecos. Y caminaba por la ciudad con la cabeza mirándose al suelo, ¿verdad? Ya no tenía que él caminar elegante, como de príncipe erguido. Ahora caminaba humildemente, con la cabeza hacia el suelo. Y dice que una vez estaba pasando por al lado de su oponente y viene con su actitud humillado, mirándose hacia el suelo, con su ropa llena de huecos, y que el otro le pasa y le dice: óyeme, el orgullo se te sale por los huecos de tu ropa. Es difícil ser humilde, hermanos. Porque ser humilde, en primer lugar, significa reconocer que tú no eres nada, que no somos nada. Y a los seres humanos no nos gusta hacer nada. Nos gusta ser. Ya lo dijo Shakespeare, ¿verdad? Ser o no ser. Y a los seres humanos nos gusta ser. Cuando Adán y Eva le presentaron la idea de ser como Dios, ya se olvidaron de todo. Queremos ser como Dios. Y cuando a muchas personas se les ofrece ser algo en la vida, o se le da a entender que es algo, cuando un ser humano cree que con cierta actitud puede llegar a ser algo, pues entonces uno toma cualquier actitud con tratar de ser algo. Yo recuerdo una persona que una vez dijo en la televisión: yo quisiera ser recordada. Una persona que siempre recuerden. No me importa si es por algo bueno o algo malo. Y yo me dije: oiga, esa mujer pónganla presa ya, porque no se sabe lo que va a hacer. Y algunas personas hacen cosas muy malas con tal de ser ¿qué? Recordados, tener un lugar. Satanás fue el primero. Él quería ser como Dios. Y de ahí viene todo. Por eso se nos hace tan difícil ser humildes. Pero este hombre estuvo dispuesto a soportar cualquier cosa que él tuviera que afrontar para llegar hasta donde estaba Jesucristo. Entre ellas, ser un hombre humilde. Porque dice el relato que él llega y dice que, postrándose ante Jesucristo, le dijo: Señor, si tú quieres. Ahora, ¿cuál era el deseo de este hombre? ¿Y lo deseaba poco o mucho? No habría otra cosa en el mundo que él pudiera desear más. Esa era su razón de vivir. Yo quiero ser sano. Y si él fue capaz de arriesgar su propia vida para llegar a donde estaba Jesucristo, de que alguien lo fuera a matar en el camino para no permitirle acercarse a la multitud o cualquier cosa que le pudiera haber pasado, es porque él quería ser ¿qué? Sano. Esa era la fe que tenía en su corazón. Este hombre me puede sanar y yo quiero ser sano. Pero noten que cuando él llega a donde está Jesús, él le dice: Señor, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Él sabía que en Jesús había poder de sanarlo, ¿sí o no? Lo sabía. Él lo que estaba diciendo era: Señor, yo sé que tú tienes el poder para sanarme, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Hermanos, y a mí me impresiona mucho esta historia por eso. Porque a veces yo quiero cosas, pero yo quiero decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo tiene que hacerlas. Y a veces yo quisiera borrar esa parte de que tengo que esperar en la voluntad de Dios. Yo quisiera que se hicieran las cosas cuando yo quiero, como yo quiero. Pero este hombre me enseña que mejor que hacer las cosas como yo quiero y cuando yo quiero, vale más la pena poner la voluntad de Dios en primer lugar. Hermanos, si nosotros aprendiéramos a poner la voluntad de Dios por encima de todo, ¿saben cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuán mejores serían nuestras familias?
¿Cuán mejor sería nuestra iglesia? ¿Cuánto mejor sería la sociedad en la que nos movemos? ¿Cómo cambiaría el mundo si los seres humanos tomáramos la decisión de poner la voluntad de Dios por sobre nuestra propia voluntad? No importa cuál sea nuestra situación. Y este hombre que estaba en una situación que no podía ser peor, está diciendo: Señor, yo sé que tú tienes toda la capacidad para cambiar mi situación. Yo sé que tú tienes toda la capacidad para hacer que mi vida sea diferente. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y más me gusta la respuesta de Jesús: sí quiero. Hermanos, porque la voluntad de Dios para nosotros es siempre hacer lo que sea mejor para nosotros. Por eso la lectura bíblica que leíamos ahorita: amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Los pensamientos de Dios para nosotros siempre son pensamientos de paz. El pastor Parker nos predicó acerca de eso no hace mucho. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, pensamientos de paz. A veces, desgraciadamente, porque vivimos en un mundo imperfecto, tenemos que pasar por cosas difíciles. Tenemos que sufrir por las consecuencias de haber nacido en un mundo donde el pecado lo ha tocado todo. Y a veces tenemos que sufrir también las consecuencias de nosotros habernos dejado usar por el pecado y habernos puesto al servicio del pecado. No sabemos cuál es la situación de este hombre. Si sencillamente se enfermó porque él vivía en un mundo donde existía la lepra, o quién sabe. Pero lo cierto es que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios para nosotros es que nosotros seamos prósperos. Y Él incluso nos da la fórmula: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después ¿qué? Es así, hermanos. No solamente Dios nos dice yo deseo, sino que también nos da la fórmula, nos dice cómo ser. Pero este hombre sabía que él necesitaba una limpieza no solamente exterior, porque además de estar contaminado por la lepra, él estaba contaminado también ¿cómo? Ritualmente. Y además estaba contaminado por el pecado. Y su peor contaminación no era la lepra que tenía, era su propio pecado. Y el Señor Jesucristo dice: lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que viene ¿de dónde? Del corazón. ¿Sabe Dios? Solo Dios sabe cuál había sido la vida de este hombre, cuáles habían sido sus pensamientos. Incluso después que se enfermó, ¿qué actitud pudo haber tomado? Porque cuando a nosotros nos va bien en la vida, nosotros podemos llevar una actitud muy positiva. Pero cuando nos va mal, hermanos, es difícil poder seguir con esa actitud positiva. ¿Sí o no, hermanos? Por eso Jeremías maldijo el día en que nació. Por eso Job no quería haber nacido tampoco. ¿Por qué no me morí? Y es por eso que a veces algunos de nosotros, sin tener pensamientos suicidas, hemos pensado: si sencillamente ya se acabara mi vida. Mire, yo le digo, yo aprecio la vida sobre todas las cosas. Yo pienso que mientras uno está vivo siempre hay una oportunidad de salir. Pero me he encontrado a veces en situaciones donde yo me he dicho: ay, Señor, si yo me fuera al descanso. Sí. Se lo digo sinceramente. No es que yo esté pensando en matarme ni nada de eso, pero comparando lo que estoy viviendo en el momento con el reposo que sería morir, digo, pues estoy mejor muerto. Lo que pasa es que también entonces no quiero ser egoísta y pienso en mi esposa y en mis hijos y digo, pero es que yo muerto no les ayudo. Así que, Señor, dame fuerza para aguantar, pero tengo que seguir viviendo. Lo ideal sería que tú vinieras hoy
Y eso es lo que yo, cuando me veo en una situación así, ay Señor, ¿por qué tú no vienes esta noche? ¿Por qué tú no vienes hoy? Dame fuerzas para aguantar. ¿Eh? Sí, pero sí, tenemos que seguir esperando en la gracia de Dios. Y saben, hermanos, pero es la voluntad de Dios que nosotros estemos bien. Esa es su voluntad, eso es lo que Él anhela, eso es lo que busca. A veces el bien no nos llega inmediatamente. Porque cuando vemos a esta historia, la historia me dice que el Señor Jesús dijo, sí quiero, y tocó al hombre, inmediatamente el hombre quedó ¿cómo? Limpio, sano, al instante. Y cuando yo leo eso, ese instante habrá sido menos que un segundo, menos que una milésima de segundo. ¿Cuánto tiempo habrá sido? Cuando vemos el caso de Naamán el sirio, fue un proceso, ¿verdad? En este hombre fue como al instante. Claro, no es lo mismo ser lavado por las aguas de un río que recibir el toque directo de Jesús. Así trato de explicarlo yo. Pero la realidad es que, hermanos, la voluntad buena de Dios para nosotros, a veces para algunos llega más rápido que para otros. El Señor tiene que hacer un proceso en nosotros. Este hombre llegó a Jesús completamente convencido de que Jesús tenía el poder y la capacidad de sanarlo. Él estaba convencido incluso de que la voluntad de Jesús sería mejor para su vida que su propia voluntad. Si quieres. Naamán el sirio tenía que aprender ¿a qué? A desarrollar la fe en el Dios verdadero. Y por eso se envió allá al río. Y fue un proceso para que él fuera creciendo. A veces nos pasa lo mismo. Tenemos un gran anhelo, tenemos algo y es la voluntad de Dios a ayudarnos, pero Dios tiene que hacer un proceso en nosotros. Tiene que completar esa obra que comenzó en nosotros. Y es por eso que a veces no recibimos al instante la respuesta a nuestras oraciones. Pero no es por Dios. ¿Es por quién? Por nosotros. No es porque Dios dice, no, ahora no, después. Déjame ver si me nace el deseo. No. El deseo de Dios está expresado en su palabra. Que nos vaya bien. Que tengamos paz, prosperidad, salud. Pero a veces nosotros somos lo que necesitamos amoldarnos al deseo de Dios para que podamos recibir las cosas tal y como deben ser y a la velocidad que debía ser. Hermanos, la historia dice que Jesús le dijo sí y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para que sirva de testimonio. Primero, no le digas a nadie. Muchas veces encontramos a Jesús diciendo, no le digas a nadie. Hay algunas razones, creo que hablé de esto una vez. Una, Jesús no quería atraer sobre sí un odio repentino que impidiera que Él realizara la obra que venía a hacer en este mundo, ¿verdad? Él estaba trabajando con cierta discreción en algunos lugares para poder hacer toda la obra que quería hacer. Pero Él sabía que a pesar de todo, esa obra iba a llegar, porque Jesús quería alcanzar no solamente al que estaba delante de Él, sino que tenía que alcanzar a muchos más. Otras veces Jesús lo decía porque no quería llamar la atención como un simple curandero. ¿Se imaginan cuántos leprosos habían en la región? Si todos esos leprosos hubiesen oído así, Jesús sanó a uno de la lepra. Una enfermedad que era incurable. Desde los días de Eliseo nadie se había sanado de la lepra. Ahora los leprosos de la región se enteran cómo vienen. Pero eso hubiese impedido entonces que hubieran llegado también ¿quiénes? Los sanos. Porque cuando la gente dice está rodeado completamente de leprosos, también sus enemigos podían mencionar a Jesús como uno impuro. Porque en este caso, si empieza a relacionarse con los leprosos que estaban llamando siendo impuros,
pues él también podía, esto era un argumento que podían utilizar sus enemigos en contra de él. Y también Jesús le dice, no lo digas a nadie porque los enemigos, los sacerdotes del templo, los escribas y fariseos, podían haber hecho algún tipo de maniobra fraudulenta para que este hombre no hubiese sido declarado limpio. Y aunque este hombre hubiese estado limpio y apto para regresar a su familia, como no era declarado limpio por el templo, por el sacerdote, pues en poco podía regresar a su familia, continuaba siendo impuro, aunque ya estuviera limpio por el Señor. Sí. Pero ese acto del toque tiene un significado. Jesús quería mostrarle su amor, que va por encima de todo. Jesús quería mostrar que su poder era mayor que el poder, que su poder para limpiar era mayor que el poder contaminador de la lepra. Jesús estaba mostrándole a aquel hombre amor. Ese era un hombre que por muchos años estaba vedado para él, estaba prohibido para él un toque. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han necesitado un toque. Pero yo creo que todos alguna vez hemos sido testigos de lo importante que es que alguien te toque. Una mano sobre el hombro. Quizás cuando eras niño alguien que te pase la mano por sobre la cabeza. Mire, yo recuerdo una de las experiencias que yo tuve una vez con un médico. Sufrí muchísimo en el tratamiento que me estaban haciendo. Muy doloroso. Pero saben, cuando estaba por salir ya con todos mis achaques y dolores que había pasado en el proceso, recuerdo que aquel doctor me tocó y me dijo, ¿estás bien? Y aquello fue como un bálsamo, hermano. Yo no sé el nombre, no recuerdo, pero fue como un bálsamo así porque fue como una demostración de empatía. Y eso estaba haciendo Jesús con aquel leproso. Era un hombre que necesitaba ser tocado, mucho tiempo alejado del afecto humano. Uh-huh. Alguna medicina. Uh-huh. Una biopsia. Sí. Es que el médico es humano y él sabe que él no tiene ese poder que tenía Jesús. Y él tiene ciertos protocolos que seguir. A veces no es desafecto, es que hay protocolos que ellos deben seguir porque tampoco queremos que el médico se contamine, ¿verdad? Y hermanos, para no alargar mucho esto, sí quiero que de esta historia nosotros aprendamos algunas cosas. Uno, Dios nos ama y a pesar de lo que nosotros estemos pasando hoy, no importa cuál sea la situación, Dios sí se preocupa y sí tiene buenos deseos para nosotros. Segundo, hay algo que te está agobiando, algo que te está atormentando, ve a Jesús. Preséntale tu necesidad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual, aún el más grave de los pecados que se pudieran cometer en este mundo. Ve a Jesús. Y por último, lo que hizo este hombre. Dice que aunque Jesús salió de allí,
La historia es que este hombre fue contándole a todo el mundo. Porque él fue a donde estaba el sacerdote y le tuvo que presentar seguramente la idea de cómo se sanó. Pero también tuvo que ir a llevar una ofrenda. Y en esto se ve la gratitud del ser humano hacia Dios. Siempre tenemos que estar agradecidos a Dios. Pero el Señor Jesucristo a través de esta historia nos enseña que el agradecimiento se tiene que mostrar a través de acciones. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros hoy para demostrar nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Obediencia. Muy bien. Testificar. Apoyar su causa. Muchísimas cosas que nosotros pudiéramos hacer hoy para mostrar cuán agradecidos estamos a lo que Dios ha hecho por nosotros. Mi anhelo hoy es, hermanos, que Dios nos ayude para que así como aquel leproso, nosotros podamos ir humildes a los pies de Jesús, aceptar su voluntad y salir de su presencia con corazones agradecidos. Dios le bendiga, hermanos.